Profe, Dígame. una pregunta. ¿Todavía no hay fecha definida para el examen o sí, ya hay fecha? Sí, va a ser de este viernes que viene en 8, el examen final. Ah, ok, ok. Es para anotarlo entonces. Gracias, profe. Ok. Bueno, sigamos entonces. Dice problema número 5. Calcule la energía potencial asociada con una carga puntual de 4 de 4 nanoculombios si se coloca en los puntos A, B y C de la figura del problema Profe, anterior. Dígame. una pregunta. Nos faltan temas por ver todavía. Sí, sí, nos falta capacitancia y corriente eléctrica y resistencia. Pero eso lo vemos entre hoy y Ok, hoy en 8. ok. Ok, entonces, lo que tenemos, ¿verdad? Es el dibujito del problema anterior más la carga ¿verdad? Entonces lo que tenemos es esto ahora. Ok, entonces en cada punto A, B y C vamos a poner una carga puntual de 4 nanoculombios, ¿verdad? En los puntos A, B y C de la figura del problema anterior. Entonces el problema anterior lo que teníamos era un dipolo. Entonces a ese problema, entonces le vamos a poner ahora una carga de 4 nanoculombios en A, 4 nanoculombios en B y 4 nanoculombios en C, ¿verdad? Entonces, vean que ya encontrado el voltaje, o sea, el potencial, ¿verdad? Ya podemos aplicar simplemente la definición de potencial eléctrico, que es la energía por unidad de carga, ¿verdad? Y entonces la energía potencial eléctrica por unidad de carga, y entonces encontramos la energía potencial, ¿verdad? Entonces, la carga que estamos diciendo, Q, entonces en este caso va a ser 4 nanoculombios. Entonces, eso lo expresamos en Sistema Internacional de Unidades para no tener problemas. Entonces, 4 por 10 a la menos 9 culombios. Y entonces, para el punto A, ya habíamos encontrado el voltaje, ¿verdad? El voltaje del punto A es igual a menos 900 voltios. Entonces, esto implica que la energía potencial asociada a esa carga con ese voltaje es Q por el voltaje en A, ¿verdad? Entonces, esto da la energía en A potencial eléctrica es menos 3.6 por 10 a la menos 6 julios. Luego, para el punto B, ya habíamos encontrado el voltaje B. Bueno, yo lo tengo mal aquí, ¿verdad? Porque yo puse 1926 y es 1928. Entonces, 1928 voltios. Entonces, implica que la energía asociada,
la energía potencial asociada en el punto B es la carga puntual que estamos poniendo por el voltaje en el punto B. Entonces, la energía potencial eléctrica en el punto B es hay que hacerla porque yo lo tenía malo, ¿verdad? Entonces, esto es 4 por 1928. Entonces, 7.712 por 10 a la menos 6 julios. Y para el punto C, el voltaje en el punto C es igual a 0. Entonces, eso implica que UC es igual a 0. Y entonces no hay trabajo, por ejemplo, para llevar la partícula del punto C al infinito, no se hace trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está perpendicular a la trayectoria C, ¿verdad? En un dipolo, ¿ok? Entonces siempre en la bisectriz el campo eléctrico es perpendicular a la trayectoria. Entonces si usted coge la partícula C, aquí en C, y la manda al infinito, no hace ningún trabajo. ¿Ok? Voy a aclararles eso para que les quede déjenme ver si encuentro el gráfico del dipolo. No tengo el gráfico, pero sí habíamos hecho un problema en que el que calculábamos el campo a lo largo de la bisectriz del dipolo eléctrico, muchachos, y entonces ahí se ve cómo el campo a lo largo de toda la bisectriz, el campo es perpendicular a la bisectriz. Entonces siempre, como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿verdad? Porque la fuerza es paralela al campo, entonces el coseno de 90 es 0 y entonces el trabajo se hace 0. Carambas, pero no tengo un gráfico del dipolo. Aquí está. Aquí está, sí. Gráficamente, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan que había una tareita de ir a estudiar las líneas de campo? ¿Verdad? Entendiendo las líneas de campo, esa es otra de las, ¿verdad? Aquí teníamos, entre un dipolo, siempre el campo es perpendicular a la bisectriz. Entonces, si usted tiene una partícula aquí, o una partícula del infinito, ¿verdad? Traerla para acá, o una partícula de aquí, llevarla a más infinito o a menos infinito, ¿verdad? Esta particulilla, siempre el campo va a estar perpendicular a la trayectoria, ¿lo ven? Este es el DL. Entonces el coseno entre la fuerza y el desplazamiento es el coseno de 90. Entonces siempre, este es el DL y esta la fuerza, ¿verdad? La fuerza es
tangencial, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, en un dipolo, viajar una partícula a lo largo de la bisectriz, ¿verdad? Que corta exactamente la mitad del dipolo, no se hace trabajo para moverla de donde usted quiera hasta el infinito. Misterio, misterio, ¿verdad? Bueno, ok, sigamos. Ok, dice problema 6. Dice, calcule el potencial a una distancia R de una carga puntual Q por medio de la integración del campo eléctrico. Ok, esto es para ilustrarnos cómo resolver los problemas cuando los hacemos integrando el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, ¿verdad? Dice que es una carga puntual. Entonces, de nuevo, hagamos un esquemita, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra carga puntual, digamos roja, que es positiva. Vamos a asumir la positiva, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las líneas de campo, ¿verdad? Son todas perpendiculares a las superficies, a cualquier superficie que usted pueda dibujar aquí, ¿verdad? Pero ahí tiene, entonces, en dirección de E, ¿verdad? Esta es la carga nuestra positiva, entonces aquí tenemos un campo E, ¿verdad? Y aquí, digamos, vamos a tener la partícula en A y la vamos a hacer viajar paralela al campo, ¿verdad? Entonces nuestro vector dl va a ser paralelo al campo. Entonces la vamos a hacer viajar de A hasta B, ¿verdad? Entonces, digamos, B lo vamos a hacer infinito. Entonces, esto implica que el potencial o el voltaje en el infinito es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el voltaje A menos el voltaje infinito es igual a la integral desde R, ¿verdad? R es hasta aquí, ¿verdad? R es esta distancia. ¿Verdad? Este es R. Hasta infinito de E punto de L. Y esto es igual a la integral de E, le quitamos el vector desde R hasta infinito. Y dl es el dl por el coseno del ángulo entre E y L, o sea, 0. Entonces aquí es dl por el coseno de 0. Este señor es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, esto implica
que el voltaje puede ser el voltaje en cualquier punto, ¿verdad? Porque es el voltaje a cualquier distancia R, entonces le voy a quitar A. Entonces el voltaje A, o el voltaje en cualquier punto, como acabamos de decir, es la integral desde R hasta infinito de E, pero E ya habíamos visto que para una carga puntual es Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado por dr, ¿verdad? Integramos eso, entonces esto nos da menos Q entre 4pi epsilon 0 entre R, evaluado entre R y infinito. Entonces, esto queda que el voltaje es igual a la expresión evaluada entre infinito, o sea, 0 menos Q entre 4pi epsilon 0 R. Ok, entonces V igual a cualquier distancia Q entre 4pi epsilon 0 R. Si Q es negativa, o sea, si la carga es negativa, ¿verdad? Si Q es menor que 0, entonces la integral siempre queda V igual V igual V igual a menos, acuérdense en la parte teórica que la carga iba con el valor absoluto entre 4pi epsilon 0 R evaluada entre R e infinito. Y esto queda igual Q entre 4pi epsilon 0 por R. Sí, ok. O también, ¿verdad? Podemos evaluarla como V igual a la integral desde R hasta infinito de E punto de L. Y esto es igual a Q a la integral desde R hasta infinito de Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado. Y dl lo expresamos, ¿verdad? Este es E. O sea, en dirección, este que está aquí
es E, el vector E, en coordenadas radiales. Y el DL es DR en dirección del vector unitario R. Este es DL. ¿Verdad? Entonces eso se resuelve la integral y también da Q entre 4pi epsilon 0 R. Ok. Problema número 7. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer uno en el que el campo no es constante ni la fuerza tampoco. Entonces, para que vean cómo se resuelven esos. Problema número 7. Dice, en la figura, una partícula de polvo cuya masa es m igual a 5.0 por 10 a la menos 9, kilogramos, ¿verdad? Que podemos expresarla como también 5.0 microgramos. Y con una carga Q0 igual a 2.0 nanoculombios, parte del reposo en un punto A y se mueve en línea recta hasta el punto B. ¿Cuál es su velocidad V en el punto B? Ok, entonces lo que tenemos, la figura nos dice que es una carga positiva por aquí. Una carga negativa, o sea, tenemos un dipolo, otra vez, por aquí. Entonces aquí tenemos más, aquí tenemos 3.0 nanoculombios. Y aquí tenemos menos 3 nanoculombios. Entonces la partícula de polvo se está moviendo entre A, este es el punto A, y el punto B. Y las distancias son 1 centímetro parejo. Entonces aquí es 1 centímetro. Aquí es 1 centímetro. Y aquí es 1 centímetro también. Entonces aquí tenemos 1 centímetro. Aquí tenemos otro centímetro. Y aquí tenemos otro centímetro. Y entonces tenemos una partícula de una mota de polvo, dice. Entonces hagamos el polvo como anaranjado, ¿verdad? Entonces la partícula se está moviendo aquí.
Entonces esta es una particulilla de polvo, ¿verdad? Esta es la partícula. Entonces la masa de la partícula es 5 por 10 a la menos 9. La ponemos en kilogramos para estar en el sistema internacional. Y la carga de la partícula la ponemos en sistema internacional también, 2 por 10 a la menos 9 coulombios. Ok, ya estamos en sistema internacional, entonces ya no hay problema, ¿verdad? Entonces me están pidiendo las velocidades. La velocidad, ¿cuál es la velocidad en el punto B? ¿Verdad? Parte del reposo, dice. Entonces aquí tengo que la velocidad A es igual a 0. Y la velocidad B es lo que me están preguntando, es la pregunta, ¿verdad? Aquí V son velocidades. No voltajes. Ok, en este caso. Y en este caso además, E no es uniforme. ¿Verdad? Porque va variando con la distancia de la carga positiva a la carga negativa. Y entonces esto implica que F varía. Entonces, usamos la conservación de la energía. Ok, entonces decimos que la energía cinética en A más la energía potencial eléctrica en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Otro dato que tenemos es que la velocidad en A es igual a 0. Entonces, VA igual a 0 implica que la energía cinética en A es igual a 0. Y la energía cinética en B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Ok, además, U en el punto A es igual a la carga por el voltaje en A. Y U en el punto B es igual a la carga por el voltaje en B. ¿Verdad? Aquí V es, aquí V es voltaje. Entonces hay que estar aclarando eso, ¿verdad? Entonces, esto implica entonces que, ¿verdad? Vamos a llamar a esta asterisco. Entonces, de asterisco, vamos a tener que 0 más Q0 por VA es igual a 1/2 de M por la velocidad. Caramba, vamos a hacerle unos ganchitos aquí de la velocidad en B
al cuadrado, ¿verdad? Para distinguirla, más Q0 por el voltaje en B. Entonces de aquí despejamos la velocidad, que es lo que nos están preguntando. Entonces velocidad en B es igual a 2Q0 por VA menos VB entre M, raíz de todo esto. ¿Verdad? Entonces ahora sí tenemos que calcular los voltajes, ¿verdad? Entonces en general, los voltajes son 1 entre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria de las Q sub I entre R sub I, ¿verdad? Ese R quedó muy feo, entonces vamos a borrarlo. Entre R y I. ¿Verdad? Entonces esta la vamos a llamar 1 para no perdernos. Entonces VA, el voltaje A en A va a ser 9.0 por 10 a la 9, ¿verdad? Que es este número. Por 3 por 10 a la menos 9 entre el radio 0.01 más menos 3 por 10 a la menos 9 entre 0.02, que es la distancia que hay entre la segunda carga y el punto A, ¿verdad? O sea, esta. Estamos en A primero, ¿verdad? Aquí estamos. En A y aquí estamos en B. Entonces, a la carga positiva es 0.01 metros y a la carga negativa es 0.02 metros, ¿verdad? Entonces, hacemos eso, revísemelo y me queda que VA es 1350 voltios. Y VB, entonces, ahora es 9.0 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 entre el punto B ahora está a 0.02, ¿verdad? De la carga positiva menos, y el punto B ahora está a 1 centímetro apenas. Entonces, 3 por 10 a la menos 9 entre 0.01. Y entonces esto me dio menos 1350 voltios. Entonces, VA menos VB, que es lo que necesitamos calcular, es 1350 menos 1350. Y esto, los dos signos negativos se hacen positivos, entonces queda 2700 voltios. Y sustituimos en la ecuación 1, ¿verdad? Y entonces queda que la velocidad B es igual a 2
por Q, que es 2 por 10 a la menos 9, 2 nanoculombios, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 9, por VA menos VB, que es 2700 voltios, entre 5 por 10 a la menos 9, raíz de todo esto. Y entonces esto da una velocidad de 46.5 metros por segundo. Las unidades las podemos revisar, ¿verdad? Si quieren. Entonces, esto que está aquí es culombios, ¿verdad? Entonces, esto es raíz. Aquí, unidades. Las vamos a revisar aquí. Entonces, quedan culombios por voltios entre kilogramos. ¿Verdad? Y voltios es, digamos, culombios. Voltios es julios por culombio. Y queda el kilogramo abajo. Raíz de todo esto. ¿Verdad? Entonces se van los culombios con los culombios y esto se convierte en Newton metro, que son julios, sobre kilogramo. Y los Newton, raíz de todo esto. ¿Verdad? Y eso se convierte en kilogramo metro por segundo cuadrado, que son los Newton, por metro por kilogramo. Raíz de todo esto. Los kilogramos se van con los kilogramos y queda esto metros cuadrados entre segundos cuadrados, raíz de todo esto. Y esto queda metros por segundo. ¿Ok? Entonces ven, por eso es que todos los datos y todas las unidades que uno va a usar y las variables se usan en el Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay pérdida, las velocidades dan en metros por segundo, ¿verdad? Los voltajes dan voltajes, etcétera. ¿Alguna pregunta? Profe, yo puse el valor de la raíz en la calculadora y no me da lo que usted le dio. Ah, caramba. De ahí vamos a revisarlo entonces de nuevo. Entonces, 2 por 2 exponencial menos 9 por 2700 entre 5 exponencial menos 9 igual raíz Ah, igual profe, sí, fue un error mío ahí con el 46.5, sí. sí, fue un error mío con el por 10 a la 9. El exponencial, sí. Ajá. Sí, hay que tener cuidado siempre con los exponenciales. Ok, ¿alguna otra pregunta u observación? No, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer otro problema, pero en la próxima clase, porque ya son las 12:56, de un cálculo de potencial eléctrico. Bueno, entonces nos vemos. Yo les aviso por WhatsApp.